In 1989, un hombre pagó $53.9 millones por un cuadro. No era un banco, no era una corporación, era un coleccionista privado comprando un Van Gogh, en una subasta cerrada donde solo 200 personas en todo el mundo tenían acceso, mientras el país entero debatía sobre recesiones y salarios. Algunos de los hombres más ricos de Estados Unidos movían fortunas completas a través de objetos, pinturas, joyas, manuscritos antiguos, objetos tan exclusivos que ni siquiera aparecían en reportes financieros. Porque aquí está la verdad que nadie te cuenta. Los viejos multimillonarios de Estados Unidos no solo construyeron su poder con petróleo, acero o bancos, lo construyeron con transacciones que ocurrían en salones privados, en bóvedas sin vigilancia pública, en mercados donde el dinero se movía sin rastro, sin impuestos, sin preguntas. El lujo no fue vanidad, fue estrategia. Y detrás del brillo del oro, los diamantes y el arte, existió un sistema financiero paralelo, diseñado específicamente para mantener la riqueza lejos del alcance del gobierno, la inflación y el escrutinio público. Un sistema que todavía existe, que todavía enriquece, que todavía funciona en silencio. Hoy vas a descubrir 3 verdades que cambian todo. Primero, cómo el lujo se convirtió en una herramienta financiera para el old money, una forma de proteger fortunas que los bancos tradicionales nunca pudieron ofrecer. Segundo, qué mercados ocultos enriquecieron a estas élites, mientras el público miraba hacia otro lado, confiando en que la riqueza real se construía en lugares visibles. Tercero, por qué estos negocios siguen existiendo hoy, operando bajo las mismas reglas invisibles, beneficiando a los mismos círculos cerrados, perpetuando un sistema que casi nadie entiende. Esto no es teoría conspirativa. Es historia documentada, es economía del silencio. Es el juego real del poder, y te lo voy a mostrar exactamente cómo ocurrió. Déjame mostrarte exactamente cómo ocurrió todo esto. Para entender cómo funcionó este sistema, primero necesitas comprender qué significa realmente old money en Estados Unidos. No estamos hablando de millonarios modernos que vendieron una startup. Estamos hablando de familias cuya riqueza atravesó generaciones completas. Los Vanderbilt, los Astoran, los Mellon, los Rockefeller. Dinastías que no solo acumularon dinero, sino que construyeron infraestructuras completas de preservación de capital. Y una de esas infraestructuras fue el lujo, pero no el lujo como lo conocemos hoy. No relojes en Instagram ni autos deportivos. En TikTok, el lujo del old money era diferente. Era silencioso, privado, funcional. Era un Rembrandt colgado en un estudio cerrado al público. Una colección de joyas guardadas en bóvedas suizas. Manuscritos originales de Founding Fathers que nunca se exhibían, pero que valían millones. ¿Por qué? Porque estos objetos tenían 3 características que el dinero en efectivo o las acciones tradicionales no podían garantizar. Primero, no dejaban rastro inmediato. Comprar un cuadro no aparecía en registros bancarios, del mismo modo que depositar millones en una cuenta. Era una transacción discreta, a menudo documentada solo con contratos privados. Segundo, no estaban sujetos a las mismas regulaciones. Mientras los bancos reportaban movimientos grandes, mientras las inversiones generaban reportes fiscales, el arte y las antigüedades operaban en un terreno gris, donde las reglas eran ambiguas y la supervisión mínima. Tercero, eran portátiles y eternos. A diferencia de propiedades o acciones ligadas a países específicos, un diamante podía cruzar fronteras en un bolsillo. Un manuscrito podía guardarse en cualquier bóveda del mundo, y su valor, lejos de depreciarse con el tiempo, a menudo aumentaba. Aquí empieza la primera contradicción. Públicamente, estas familias hablaban de filantropía, de responsabilidad cívica, de pagar su parte justa, pero en privado, construían sistemas enteros diseñados para mantener su riqueza fuera del alcance del gobierno. Y el lujo fue el vehículo perfecto. Ahora bien, este sistema no funcionaba solo, requería infraestructura, requería jugadores específicos. Las casas de subastas Sotheby's y Christie's no eran solo lugares donde se vendía arte, eran mercados financieros disfrazados de eventos culturales. Lugares donde el capital se movía con la elegancia de una galería, pero con la precisión de un banco. Los intermediarios invisibles, agentes privados, asesores de arte, consultores de colección, cuyo único trabajo era facilitar transacciones que nunca debían hacerse públicas. Personas sin oficinas visibles, pero con acceso directo a las fortunas más grandes del mundo. Los coleccionistas de élite no compraban por pasión, compraban por estrategia. Cada adquisición era un movimiento calculado en un tablero invisible, donde el objetivo no era disfrutar, sino preservar y multiplicar. Y todo esto operaba bajo una regla fundamental, en silencio. No se hablaba de precios reales, no se discutían los compradores, no se revelaban los destinos finales de las piezas. Existía un código tácito, el que habla, pierde acceso. Aquí está la segunda mini sorpresa
que casi nadie menciona. Muchas de estas transacciones nunca pasaron por bancos comunes. Se usaba algo llamado operaciones de compensación. Un comprador en Nueva York enviaba una pieza de arte a un vendedor en Londres. Ese vendedor, a cambio, transfería una joya a un tercero en Ginebra. Ese tercero, finalmente, enviaba efectivo a una cuenta en las Islas Caimán. El dinero se movía, pero nunca en línea recta, nunca de forma rastreable, nunca bajo un solo nombre. Y la tercera mini sorpresa es quizás la más reveladora. Muchos de estos objetos de lujo nunca se usaron en el sentido tradicional. No se exhibían, no se mostraban, no decoraban mansiones públicas. Se almacenaban, se trataban exactamente como lo que eran antiguos financieros. Un cuadro en una bóveda de Zúrich valía lo mismo que un cuadro en un museo, pero uno generaba preguntas, el otro, ninguna. Entonces, recapitulemos, antes de seguir. El old money estadounidense construyó un sistema paralelo donde el lujo no era consumo, sino herramienta financiera, donde objetos raros se convirtieron en reservas de valor portátiles, discretas e inmunes a muchas de las reglas que gobernaban el dinero tradicional. Y este sistema operaba con la ayuda de intermediarios expertos, casas de subastas que funcionaban como bancos privados, y una red global de silencio institucionalizado. Pero todavía no has visto nada. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Aquí está la primera verdad que te cambia todo. El lujo no era ostentación, era una forma de mover y proteger riqueza que los bancos tradicionales no podían, o no querían, ofrecer. Y esto no es especulación, es documentable. Déjame mostrarte exactamente cómo funcionaba. El arte como reserva de valor. En 1987, el mercado bursátil colapsó. El Dow Jones cayó un 22% en un solo día. Fue el peor desplome desde la Gran Depresión. ¿Sabes qué no cayó? El precio de los impresionistas franceses. Mientras millones de estadounidenses perdían sus ahorros en acciones, los grandes coleccionistas vieron cómo sus Monet, sus Renoir, sus Cézanne, mantenían o aumentaban su valor. ¿Por qué? Porque el mercado del arte de élite operaba en un ecosistema diferente. No respondía a las mismas crisis, no seguía las mismas reglas. Los grandes coleccionistas lo sabían. Tomemos el caso de Paul Mellon, heredero de una fortuna bancaria y petrolera. A lo largo de su vida, Paul acumuló una de las colecciones privadas más valiosas de arte británico y francés del mundo. Pasión por el arte, quizás. Estrategia financiera brillante, definitivamente, porque cada pieza que compraba cumplía una función dual. Era una inversión apreciable y un activo que no generaba reportes fiscales inmediatos, mientras el gobierno monitoreaba cada dólar que entraba o salía de sus cuentas bancarias. Las pinturas simplemente existían en bóvedas privadas, fuera del radar, y cuando necesitaba liquidez, no vendía acciones que podían generar impuestos sobre ganancias de capital. Vendía una pintura a través de una subasta privada donde el comprador permanecía anónimo y la transacción, opaca. Ahora multiplica eso por docenas de familias, por cientos de transacciones, por décadas de movimientos silenciosos. Empieza a ver el sistema. Joyas como dinero portátil, pero el arte tenía una limitación: era voluminoso, difícil de mover rápidamente. Las joyas resolvieron ese problema. Diamantes, esmeraldaos, rubí y zafiros no eran adornos, eran dinero condensado. Un diamante de 10 quilates podía caber en un bolsillo y valer $500,000, sin rastro electrónico, sin declaración aduanera necesaria en muchos casos, sin registro más allá de un certificado privado de autenticidad. Las grandes familias lo entendieron perfectamente. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchas fortunas europeas escaparon del continente precisamente así, no con maletas de efectivo, con joyas cosidas en forros de abrigos. Y después de la guerra, cuando la riqueza regresó a Estados Unidos, el mismo método continuó, no para escapar de invasiones, sino para escapar de impuestos, inflación y control gubernamental. Existe un caso documentado de los años 70, una heredera de una fortuna textil transportó el equivalente a $3 millones en esmeraldas colombianas, desde Suiza hasta Nueva York. ¿Cómo? En su equipaje de mano. Declaración aduanera, ninguna. Consecuencias, tampoco, porque técnicamente no estaba importando mercancía para vender, estaba transportando objetos personales. La línea era delgada y deliberadamente ambigua. Objetos raros como refugio financiero, y luego estaban los objetos que casi nadie menciona: manuscritos originales, primeras ediciones de libros, monedas antiguas en sellos raros, instrumentos musicales históricos, objetos que, para el público general, eran curiosidades, pero para el old money, eran refugios financieros.
Tomemos los manuscritos. Una carta firmada por George Washington podía venderse por cientos de miles de dólares, pero a diferencia de una propiedad o una cuenta bancaria, no aparecía en registros de bienes raíces ni generaba intereses reportables. Simplemente existían en una caja fuerte, Esperanza, y cuando llegaba el momento correcto, una crisis fiscal, una necesidad de liquidez, una oportunidad de compra, salía a subasta bajo términos completamente privados. El comprador anónimo, el vendedor confidencial, el precio no revelado públicamente. ¿Ves el patrón? Ahora conecta esto con tu vida. Cuando tú ahorras dinero, lo pones en un banco, el banco reporta los intereses. El gobierno sabe cuánto tienes. La inflación lo erosiona, y si hay una crisis bancaria, tus ahorros están en riesgo. Cuando el old money ahorraba, compraba un Picasso. No había reporte de intereses porque no generaba intereses en el sentido tradicional. El gobierno sabía que existía, pero no su valor real, ni sus movimientos. La inflación no lo tocaba porque el valor era relativo a un mercado exclusivo, y si había una crisis, el cuadro seguía colgado en la pared, intacto. No es lo mismo, ¿verdad? Es una ventaja estructural. No es que fueran más inteligentes, es que tenían acceso a un sistema financiero paralelo, diseñado específicamente para personas con capital suficiente para jugar en él. Y aquí viene el detalle visual que necesitas entender. Imagina dos mundos financieros operando simultáneamente. En el primero, el mundo visible. Las personas depositan en bancos, invierten en acciones, pagan impuestos sobre ganancias. En el segundo, el mundo invisible. Las fortunas se mueven a través de objetos, sin reportes sin transparencia, sin las mismas reglas. Los dos mundos están separados por una barrera de entrada simple en capital. Si tienes $1.000.000, puedes comprar acciones. Si tienes 100 millones, puedes comprar un sistema alterno completo. Y esta diferencia no es accidental, no es casualidad, no es el resultado natural del capitalismo. Fue construido deliberadamente por personas que entendieron que el verdadero poder no viene de acumular dinero, sino de controlar cómo ese dinero se mueve, se protege y se multiplica fuera del alcance de las reglas comunes. Pero si crees que eso ya es impactante, espera escuchar esto. Ahora vamos más profundo, porque no basta con saber que usaban arte y joyas como activos financieros. Necesitas entender el sistema que hizo posible todo esto. Y aquí está la segunda gran revelación. Existía menos, y existe, un mercado completamente cerrado, sin transparencia real, sin reglas públicas, diseñado específicamente para que la riqueza extrema opere sin interferencia. Un mercado donde las transacciones ocurren en privado, donde los precios reales nunca se revelan, y donde el acceso está limitado a un círculo tan exclusivo que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Déjame mostrarte exactamente cómo funcionaba. El contraste fundamental. Piensa en el mercado financiero tradicional. Cuando compras una acción, esa transacción queda registrada. Hay un precio público. Hay reguladores supervisando. Hay reportes trimestrales. Hay transparencia, al menos en teoría. Ahora piensa en el mercado del lujo de élite. Cuando alguien compra un Rembrandt en una subasta privada de Sotheby's, ¿quién fue el comprador? Confidencial. ¿Cuál fue el precio real? No revelado. ¿A dónde fue la pieza? Privado. ¿Quién supervisa la transacción? Nadie, más allá de las propias casas de subastas. Este es el punto crucial. No hay una SEC del arte. No hay una autoridad reguladora que monitoree estos mercados con el mismo rigor que los mercados financieros tradicionales. Y eso no es un accidente. Es una característica del sistema. El mercado privado versus el mercado público. Aquí está la diferencia clave. En el mercado público, las reglas están diseñadas para proteger a los pequeños inversores, para asegurar que nadie tenga ventajas informativas injustas, para prevenir fraudes. En el mercado privado de lujo, no existen esas protecciones, porque técnicamente no estás invirtiendo. Estás coleccionando, pero todos los que están adentro saben la verdad. Tomemos las subastas. Una subasta pública de Sotheby's o Christie's parece abierta, parece transparente, parece que cualquiera con dinero puede participar, pero la realidad es diferente. Primero, muchas de las piezas más valiosas nunca llegan a subasta pública. Se venden en ventas privadas, donde solo ciertos clientes preseleccionados reciben invitación. Segundo, en las subastas públicas, los compradores pueden usar intermediarios para mantener el anonimato. Un agente puja en tu nombre, tu identidad nunca se revela, y el precio final puede ser manipulado a través de acuerdos previos entre vendedor y casa de subasta. Tercero, existe algo llamado precio de reserva que el público no conoce. Es el precio mínimo que el vendedor acepta. Si la subasta no lo alcanza, la pieza no se vende, pero puede venderse inmediatamente después en privado a un precio negociado que nunca se revela.
¿Ves lo que está pasando? Es un mercado que parece abierto pero que en realidad opera con reglas invisibles que solo los iniciados entienden. Los expertos confirman, no tienes que creerme solo a mí. En 2017, un ex ejecutivo de Christie's declaró en una entrevista, el mercado del arte es uno de los últimos mercados verdaderamente no regulados del mundo. Es opaco por diseño, no por accidente, no por evolución natural, por decisión deliberada. En 2019, un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó el mercado del arte como uno de los sectores más vulnerables al lavado de dinero, precisamente por su falta de transparencia y regulación. Y sin embargo, nada cambió, porque las personas con el poder para cambiar las reglas son exactamente las que se benefician de que no existan. Testimonios indirectos del sistema. Existen docenas de ejemplos documentados que revelan cómo operaba este sistema. En los años 80, un coleccionista vendió una serie de pinturas impresionistas por un valor estimado de $45 millones. ¿A quién? Nunca se reveló. ¿Dónde están ahora? Desconocido. ¿Cómo se movió el dinero? A través de una serie de transacciones internacionales que involucraron 3 bancos diferentes en 2 continentes. Y todo esto es perfectamente legal, porque no hay reglas que exijan transparencia. Otro caso, en 1990, un diamante azul de 30 quilates fue vendido en una subasta de Ginebra por $16 millones. El comprador usó un intermediario. El intermediario representaba a un fideicomiso. El fideicomiso estaba registrado en las Bahamas. El beneficiario final del fideicomiso en confidencial, 5 capas de anonimato en una sola transacción. ¿Ilegal? No. Ético. Esa es otra pregunta. Los movimientos históricos de capital ahora amplía la perspectiva. Durante la crisis financiera de 2008, mientras millones de personas perdían sus casas, mientras los bancos colapsaban, mientras el sistema financiero tradicional se tambaleaba, ¿sabes qué pasó en el mercado del arte de élite? Hubo una caída momentánea en 2009, pero en 2010, el mercado ya se había recuperado completamente. En 2011, alcanzó récords históricos, porque el dinero no desapareció. Solo cambió de forma. Los que tenían capital suficiente no lo dejaron en bancos en crisis. Lo movieron a activos tangibles e objetos raros, a reservas de valor que no dependían de la confianza en instituciones financieras. Y lo hicieron silenciosamente, sin pánico visible, sin titulares. Mientras el público veía colapsos en Wall Street, las élites movían fortunas completas a través de casas de subastas en Nueva York, Londres, Hong Kong. La verdad, Mayo R. Y aquí es donde todas las piezas empiezan a conectarse. Este sistema no fue creado por accidente. No evolucionó naturalmente. Feudist fue construido deliberadamente por personas que entendieron que el verdadero poder no viene solo de tener riqueza, sino de tener un sistema privado para moverla, protegerla y multiplicarla sin las restricciones que enfrentan todos los demás. Piensa en la lógica. Si eres multimillonario y quieres preservar tu fortuna a través de generaciones, ¿qué necesitas? Necesitas que tu riqueza no esté atada a un solo país, porque los países cambian leyes. Necesitas que no esté completamente visible, porque la visibilidad genera presión política y fiscal. Necesitas que sea portátil, porque la historia enseña que las fortunas a veces necesitan moverse rápido. Necesitas que aprecien valor, porque la preservación no es suficiente. Necesitas multiplicación, y necesitas que todo esto ocurra dentro de un marco legal, porque la ilegalidad es riesgosa y llamativa. ¿Qué cumple todos estos requisitos? El mercado privado de lujo. Arte que cruza fronteras como patrimonio cultural. Joyas que viajan como efectos personales. Objetos raros que se valoran en mercados opacos, donde tú mismo puedes influir en el precio a través de tus propias compras y ventas estratégicas. Es elegante, es invisible para el 99.9% de la población. Y aquí está el detalle que lo hace aún más impresionante. Muchos de estos objetos ni siquiera necesitan venderse para generar valor. Pueden usarse como colateral. Un coleccionista puede pedir un préstamo usando su colección de arte como garantía. El banco privado evalúa las piezas, asigna un valor y otorga el préstamo. El coleccionista obtiene liquidez sin vender nada, sin generar impuestos sobre ganancias de capital, sin perder la apreciación futura de las piezas. Es un truco financiero que solo funciona si tienes acceso al sistema correcto, y la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe, construyendo hacia la verdad final. Pero todavía falta algo, porque hasta ahora te he mostrado cómo funcionaba el sistema. Te he mostrado las herramientas, te he mostrado los mercados. Pero aún no te he mostrado el porqué más profundo. ¿Por qué este sistema fue construido de esta manera? ¿Por qué sigue existiendo? ¿Y qué significa realmente todo esto? Y todo esto nos lleva al descubrimiento más perturbador de todos. Aquí está. La verdad que lo cambia todo. Muchos de estos negocios de lujo no fueron solo oportunidades convenientes
que las élites aprovecharon. Fueron diseñados específicamente para eludir control, impuestos y crisis. Fueron construidos como sistemas paralelos con un solo propósito: asegurar que la riqueza extrema permaneciera concentrada, protegida e intocable a través de generaciones, sin importar que leyes se aprobaran, que gobiernos cambiaran o que crisis económicas azotaran al resto del mundo. Y ahora te voy a mostrar exactamente cómo encaja todo, conectando toda la información. Recapitulemos todo lo que hemos visto. El old money estadounidense construyó fortunas que no solo venían de industrias visibles, sino de transacciones privadas en mercados ocultos. Usaron arte, joyas y objetos raros, no como lujo en el sentido tradicional, sino como activos financieros portátiles, discretos y apreciables. Operaron en mercados completamente opacos, donde no existían las mismas regulaciones que en los mercados financieros tradicionales. Y lo hicieron durante décadas, construyendo un sistema donde el verdadero movimiento de capital ocurría lejos de la vista pública. Ahora conecta eso con esto. Durante el siglo XX, Estados Unidos aprobó múltiples leyes para limitar la acumulación extrema de riqueza: impuestos progresivos sobre la renta, impuestos sobre herencias, regulaciones bancarias, leyes contra monopolios. Y sin embargo, las grandes fortunas no desaparecieron. Por show, porque mientras el gobierno regulaba bancos, las élites movían dinero a través de arte. Mientras se creaban impuestos sobre herencias, las dinastías transferían colecciones completas a fideicomisos familiares, donde las piezas permanecían en la familia, pero técnicamente cambiaban de propietario sin generar impuestos. Mientras se monitoreaban cuentas bancarias, el verdadero capital viajaba en diamantes, manuscritos y pinturas que cruzaban fronteras sin declaración. No estaban rompiendo las leyes, estaban operando en los espacios donde las leyes no alcanzaban. El verdadero juego, and control. Pero el objetivo no era solo evadir impuestos. Era mucho más profundo. Era sobre control. Pensalo así: si tu riqueza está en un banco, dependes de ese banco. Si está en acciones, dependes del mercado. Si está en propiedades, dependes de las leyes locales. Pero si tu riqueza está en objetos portátiles, tangibles, universalmente reconocidos como valiosos, y no dependes de nadie. Un monet tiene valor en París, Nueva York, Tokio, Dubái. No importa qué gobierno esté en el poder. No importa qué moneda esté colapsando. No importa qué banco esté quebrando. El objeto mantiene su valor porque existe en un mercado global que opera por encima de jurisdicciones nacionales. Es independencia financiera absoluta. Y eso es poder. El verdadero juego en tiempo. Luego está el tiempo. Las familias del old money no piensan en décadas. Piensan en siglos. Y los mercados tradicionales no están diseñados para eso. Las empresas quiebran, los bancos colapsan, las monedas se devalúan. Pero el arte de grandes maestros no desaparece. Tomemos el ejemplo de un Rembrandt. En 1900, un Rembrandt valía miles de dólares. En 1950, valía cientos de miles. En 2000, valía decenas de millones. Hoy, algunos Rembrandts valen más de 100 millones. Es apreciación compuesta a lo largo de más de un siglo, sin dividendos, sin reportes, y sin supervisión. Solo crecimiento silencioso. Y mientras tanto, generaciones de la misma familia se benefician de la misma pieza. El abuelo la compra. El padre la usa como colateral para préstamos. El hijo la vende o la dona con beneficios fiscales en 3 generaciones. Solo. Activo, ventaja estructural perpetua. El verdadero juego en posición estratégica. Y aquí está lo verdaderamente brillante. Al controlar estos mercados, las élites no solo protegían su propia riqueza, influían en el valor de los activos de todos los demás. Déjame explicarte cómo. Si tú eres un gran coleccionista y posees 50 Picassos, tienes un interés directo en que el valor de Picasso suba. ¿Cómo lo haces? Vendes uno de tus Picassos en una subasta pública por un precio récord. Los titulares dicen: "Han Picasso vendido por 100 millones". Ahora, de repente, tus otros 49 Picassos acaban de aumentar de valor. No hiciste nada con ellos, solo manipulaste el mercado con una venta estratégica. Y como el mercado es opaco, nadie puede probar que fue manipulación. Técnicamente solo vendiste una pieza por lo que alguien estaba dispuesto a pagar. Pero el efecto es real: acabas de multiplicar tu riqueza en cientos de millones usando una sola transacción. Ahora multiplica eso por todas las grandes familias, todas las grandes colecciones, todas las ventas estratégicas. A lo largo de décadas, el mercado entero del arte de élite es, en parte, un juego donde los que controlan las piezas más importantes controlan los precios. Y el público nunca ve el juego, solo ve los resultados. Permanencia del poder. Ahora entiende esto: este sistema no solo preservó riqueza, preservó poder, porque la verdadera diferencia entre riqueza y poder es el control.
Puedes ser rico hoy y pobre mañana si no controlas los sistemas que determinan el valor. Pero si controlas esos sistemas, tu riqueza es permanente. Y el Old Money entendió esto mejor que nadie. Construyeron mercados donde ellos mismos eran los guardianes, donde ellos decidían que era valioso, donde ellos establecían las reglas tácitas, donde ellos controlaban el acceso. Y una vez que tienes ese control, tu posición es casi imposible de desafiar, porque incluso si alguien nuevo acumula dinero, no tiene acceso automático a estos mercados, no conoce los canales, no tiene las relaciones, no entiende las reglas invisibles. Es una barrera de entrada perfecta. Las implicaciones globales, y esto no se quedó en Estados Unidos. El modelo se exportó. Hoy, los mismos sistemas operan en Londres, Ginebra, Hong Kong, Dubái, en las mismas casas de subastas, los mismos mercados opacos, las mismas reglas invisibles, porque resultó que este modelo era perfecto no solo para el Old Money estadounidense, sino para cualquier élite global que quisiera proteger su riqueza de gobiernos, crisis y escrutinio público. Oligarcas rusos moviendo fortunas a través de arte contemporáneo, magnates chinos comprando jade imperial y porcelana antigua, príncipes árabes acumulando manuscritos islámicos históricos, todos usando el mismo manual, todos beneficiándose del mismo sistema. Y aquí está lo verdaderamente perturbador. Mientras más personas usan este sistema, más legítimo parece. Cuando solo unas pocas familias estadounidenses compraban arte como inversión, podía verse sospechoso. Pero cuando coleccionistas de 50 países diferentes participan en el mercado, se convierte en cultura global. Se convierte en patrimonio de la humanidad. Se convierte en algo que los gobiernos protegen en lugar de regular. Es normalización perfecta de un sistema diseñado para evadir control. El lenguaje del silencio. Y todo esto opera bajo un lenguaje específico que enmascara la realidad. No se dice evasión fiscal, se dice planificación patrimonial. No se dice ocultar riqueza, se dice privacidad financiera. No se dice mercado manipulado, se dice mercado de coleccionistas sofisticados. No se dice ventaja injusta, se dice acceso exclusivo. Cada término está cuidadosamente elegido para sonar legítimo, elegante, justificable. Wi-Fi. Porque cuando el lenguaje cambia, la percepción cambia, y cuando la percepción cambia, la indignación desaparece. El público acepta que así son las cosas sin cuestionar por qué son así. La arquitectura completa del sistema. Ahora puedes ver la imagen completa a nivel 1 en los objetos. Arte, joyas, antigüedades, que sirven como activos financieros, portátiles y discretos. Nivel 2. En los mercados, casas de subastas, ventas privadas, redes de intermediarios que operan sin transparencia real. Nivel 3. Las estructuras legales, fideicomisos, fundaciones, colecciones familiares que permiten transferir riqueza sin impuestos. Nivel 4. A las jurisdicciones, países con regulaciones laxas, zonas francas, puertos libres, donde los objetos pueden almacenarse indefinidamente, sin supervisión. Nivel 5. En el lenguaje. La narrativa cultural que presenta todo esto como sofisticación, no como evasión. Cada nivel refuerza al otro. Cada nivel hace más difícil desmantelar el sistema, porque no es un solo truco. Es una arquitectura completa. El golpe definitivo. Y aquí está el golpe final que necesitas entender. Este sistema no es ilegal. Es completamente legal. Y ese es precisamente el punto. Las élites no necesitan romper las leyes cuando pueden operar en los espacios donde las leyes no existen o donde son deliberadamente ambiguas. No necesitan sobornar funcionarios cuando pueden contratar a los mejores abogados del mundo para encontrar lagunas legales. No necesitan conspirar en secreto cuando pueden operar abiertamente en mercados que el público no entiende ni monitorea. La verdadera genialidad del sistema es que opera a plena luz del día, pero de manera tan opaca y técnica que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que está ahí. Es invisibilidad por complejidad. Es impunidad por diseño. Es poder sin responsabilidad. Y ha funcionado durante más de un siglo. Funcionó durante la Gran Depresión. Funcionó durante las guerras mundiales. Funcionó durante la Guerra Fría. Funcionó durante la crisis financiera de 2008. Y funciona hoy, ahora mismo, mientras lees esto. En este preciso momento, en alguna sala privada de Sotheby's, alguien está moviendo millones de dólares a través de una pintura. En alguna bóveda de Ginebra, alguien está usando diamantes como colateral para un préstamo. En alguna zona franca de Singapur, hay cientos de millones en arte almacenado, sin pagar impuestos, esperando el momento correcto para venderse. El sistema sigue vivo, sigue operando, sigue enriqueciendo a los mismos círculos. Y la pregunta que ahora debes hacerte es, entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Ahora que conoces el sistema completo, necesitas entender por qué esto importa no solo como historia, sino como realidad presente,
que te afecta directamente, aunque nunca participes en una subasta de arte. ¿Por qué esto importa hoy? Piensa en la economía como un juego. En ese juego, existen reglas visibles en impuestos, regulaciones, leyes laborales, límites de crédito. La mayoría de la gente juega siguiendo esas reglas, ahorra lo que puede, invierte en lo que está disponible, paga impuestos sobre cada ganancia. Pero ahora sabes que existe otro nivel del juego, un nivel donde las reglas son diferentes, donde la riqueza se mueve sin los mismos controles, donde los activos aprecian sin los mismos impuestos, donde el poder se preserva sin la misma exposición. Y aquí está, ¿por qué importa? Cada dólar que las élites protegen, en este sistema paralelo, es un dólar que no contribuye al presupuesto público. Cada transacción opaca es una transacción que no genera impuestos para infraestructura, educación, salud. Cada ventaja estructural es una ventaja que hace más difícil que alguien nuevo construya riqueza generacional. No es solo desigualdad de ingreso, es desigualdad de acceso a sistemas de preservación y multiplicación de capital. Y esa diferencia es abismal. Como estos sistemas siguen activos, pero no solo siguen activos, se han sofisticado. Hoy existen puertos libres en Luxemburgo, Suiza, Singapur y Delaware donde se almacenan miles de millones en arte. ¿Qué es un puerto libre? Es una zona donde puedes guardar objetos indefinidamente, sin pagar impuestos, ni declarar su valor, siempre que estén en tránsito. El truco es que nunca dejan de estar en tránsito. Una pintura puede permanecer 20 años en un puerto libre, cambiando de propietario múltiples veces, generando transacciones por cientos de millones. Y nunca llega oficialmente a ningún país. Por lo tanto, nunca genera impuestos. Es un limbo legal deliberado. Y está creciendo. En 2023, se estimó que hay más de 100.000 millones de dólares en arte almacenado en puertos libres, alrededor del mundo en 100.000 millones, en objetos que no pagan impuestos, que no están sujetos a supervisión real, que operan en un mercado donde los precios pueden manipularse sin consecuencias. Revelaciones pequeñas pero constantes. Y de vez en cuando, surgen escándalos que revelan fragmentos del sistema. En 2016, los Panama Papers mostraron cómo miles de personas ricas usaban compañías offshore para comprar arte sin revelar su identidad. En 2021, los Pandora Papers revelaron que docenas de líderes mundiales y multimillonarios tenían colecciones de arte registradas en paraísos fiscales. Cada revelación confirma lo que ya sabemos. El sistema sigue ahí. Sigue funcionando, y las personas con poder para cambiarlo no tienen incentivo para hacerlo, porque ellos mismos son los beneficiarios. ¿Qué lecciones deja para el presente? Ahora piensa en las lecciones. Primera lección. La riqueza real no se acumula solo con trabajo duro o ideas brillantes, se acumula con acceso a sistemas de protección y multiplicación que no están disponibles para todos. Segunda lección, la desigualdad económica no es solo resultado de diferencias de ingreso, es resultado de diferencias estructurales en cómo diferentes clases pueden mover, proteger y hacer crecer su capital. Tercera lección, la opacidad no es un error del sistema. Es una característica, porque la opacidad permite que las ventajas estructurales continúen sin escrutinio ni presión para cambiar. Cuarta lección. Las leyes pueden cambiar, pero sí existen espacios donde las leyes no aplican o son ambiguas. Las élites siempre encontrarán la manera de operar en esos espacios. Y la quinta lección, quizás la más importante, el verdadero poder no viene de tener dinero, viene de controlar los sistemas que determinan cómo el dinero se valora, se mueve y se preserva. ¿Quién sigue jugando este juego? No solo son las viejas familias estadounidenses. Hoy, el juego es global. Oligarcas rusos que movieron fortunas completas fuera de Rusia después de la caída de la Unión Soviética, usando arte como vehículo. Multimillonarios tecnológicos que diversifican sus portafolios con arte contemporáneo, no por pasión, sino por estrategia fiscal y de preservación. Familias de Medio Oriente que construyen museos privados, no como actos culturales, sino como estructuras de protección patrimonial. Magnates asiáticos que acumulan antigüedades, no por nostalgia, sino porque entienden el juego. Y nuevos jugadores emergentes en fondos de inversión especializados en arte, plataformas, difraccionamiento de obras maestras, NFTs de alto valor que intentan replicar la opacidad del mercado tradicional en el mundo digital. El juego no ha terminado. Solo ha evolucionado. ¿Qué cambió? ¿Y qué no? Entonces, ¿qué ha cambiado realmente en el último siglo? La tecnología cambió. Ahora hay bases de datos digitales, blockchain, sistemas de rastreo. La conectividad cambió. Ahora podemos ver subastas en vivo desde cualquier parte del mundo. El discurso público cambió. Ahora se habla más de desigualdad, de transparencia, de responsabilidad fiscal, pero lo fundamental no cambió. Los mercados de lujo de élite siguen siendo opacos. Las transacciones privadas siguen siendo confidenciales.
Los puertos libres siguen existiendo, los fideicomisos siguen protegiendo fortunas, y el acceso sigue limitado al mismo círculo exclusivo. Porque cambiar el discurso es fácil, cambiar las estructuras de poder es casi imposible. La pregunta incómoda, y aquí está la pregunta que probablemente te estás haciendo. Si todo esto es legal, si está documentado, si la gente lo sabe, ¿por qué no cambia? La respuesta es compleja pero clara. Porque las personas con poder para cambiar el sistema son exactamente las que se benefician de él. Los legisladores de alto nivel a menudo provienen de familias con riqueza. Los reguladores financieros eventualmente trabajan para bancos privados que facilitan estas transacciones. Los jueces que podrían dictaminar sobre estos casos a menudo tienen sus propias inversiones en arte y lujo. Es un círculo cerrado, no por conspiración activa, sino por alineación natural de intereses. Y cuando intentas cambiar el sistema desde afuera, te enfrentas a argumentos que suenan razonables. El arte es cultura. No deberíamos sobreregularlo. La privacidad financiera es un derecho legítimo. Los coleccionistas contribuyen a preservar patrimonio histórico. Las regulaciones excesivas ahogarían un mercado importante. Cada argumento tiene algo de verdad, y esa verdad se usa como escudo para proteger el sistema completo. El costo, invisible. Pero el verdadero costo es invisible. Para la mayoría, no es solo dinero que no se recauda en impuestos. Es oportunidad perdida. Es movilidad social limitada. Es concentración perpetua de poder. Imagina si los 100.000 millones que están en puertos libres pagaran los mismos impuestos que cualquier otra inversión. Imagina el impacto en educación pública, en infraestructura, en investigación científica, en programas sociales. No estoy sugiriendo que el gobierno gastaría ese dinero perfectamente, pero estoy señalando que existe una clase entera de riqueza que simplemente no contribuye de la misma manera que el resto. Y eso tiene consecuencias. Consecuencias en la forma en que la riqueza se concentra. Consecuencias en la forma en que el poder se perpetúa. Consecuencias en las oportunidades disponibles para todos los demás. La ilusión de meritocracia, y aquí está la conexión más directa con tu vida. Te dijeron que si trabajas duro, si te educas, si tomas buenas decisiones, puedes construir riqueza, y técnicamente es cierto, puedes ganar dinero, puedes ahorrar, puedes invertir. Pero nunca tendrás acceso a los mismos mecanismos de protección y multiplicación que tienen las élites. No porque no seas inteligente, no porque no trabajes duro, sino porque esos mecanismos requieren un nivel de capital inicial que está fuera del alcance del 99%. Y esa es la ilusión fundamental. Nos venden la idea de que todos jugamos en el mismo campo, pero algunos tienen acceso a un campo completamente diferente, con reglas diferentes, con herramientas diferentes, con ventajas estructurales que hacen casi imposible competir. La pregunta de acción entonces, la pregunta real es, ¿qué haces con esta información? ¿Te resignas porque el sistema es demasiado grande para cambiar? ¿Te indignas pero no actúas porque no sabes cómo? ¿O usas este conocimiento para entender mejor cómo funciona realmente el poder en el mundo? No te voy a decir que puedes desmantelar el sistema, no te voy a prometer que existe una solución simple, pero sí te voy a decir que el conocimiento es el primer paso, porque cuando entiendes cómo funciona el juego real, dejas de creer en las narrativas simplificadas que te venden. Dejas de pensar que la riqueza extrema es solo resultado de trabajo duro. Dejas de aceptar que así son las cosas sin cuestionar por qué son así, y empiezas a ver las estructuras de poder que operan debajo de la superficie. Eso no te hace rico, pero te hace consciente, y la conciencia colectiva es lo único que históricamente ha forzado cambios en sistemas que parecían inmutables. El futuro del sistema, y ahora, una última pregunta. ¿Hacia dónde va este sistema? La respuesta honesta es probablemente a ninguna parte, porque los incentivos para mantenerlo son demasiado fuertes. Pero hay presiones emergentes, movimientos por transparencia financiera, regulaciones internacionales sobre el lavado de dinero que están empezando a tocar el mercado del arte. Tecnologías como blockchain que podrían hacer más difícil ocultar transacciones, y una generación más joven que cuestiona la concentración extrema de riqueza de maneras que generaciones anteriores no lo hicieron. Quizás nada cambie, o quizás estamos en el principio de un cambio lento. Solo el tiempo lo dirá, pero ahora conoces la verdad completa. Y hay una última cosa que necesitas saber. Antes de terminar. Hay una última cosa que necesitas saber. Hemos llegado al final de este viaje, y aquí está la última revelación. La que cierra todo. El sistema que te acabo de mostrar no es solo sobre lujo, arte o dinero, es sobre algo mucho más fundamental. Es sobre la pregunta más importante de todas. ¿Quién decide las reglas del juego? El último. Porque aquí está lo que realmente descubriste hoy. Durante toda tu vida, te enseñaron que vivimos en sistemas meritocráticos donde las reglas son iguales para todos, donde el esfuerzo se recompensa, donde la inteligencia y el trabajo duro determinan
el éxito. Pero lo que acabas de ver es la prueba de que existen sistemas paralelos, sistemas donde las reglas son fundamentalmente diferentes, donde el acceso está restringido por diseño, donde el verdadero poder no viene de trabajar dentro del sistema visible, sino de operar en los espacios invisibles que el sistema visible no puede o no quiere regular. Y estos sistemas paralelos no son excepciones, no son anomalías, no son errores que eventualmente se corregirán. Son características permanentes de cómo el poder funciona realmente en el mundo. Conectando con el hook inicial, ¿recuerdas cómo empezamos? Con un hombre pagando $53.9 millones por un cuadro en 1989. Ahora entiendes que esa transacción no fue solo sobre arte, fue un movimiento en un juego mucho más grande. Un juego donde objetos de lujo sirven como vehículos para mover, proteger y multiplicar riqueza fuera del alcance de las reglas comunes. Un juego que ha operado durante más de un siglo. Un juego que sigue operando hoy. Y ahora que lo ves, no puedes dejar de verlo. Cada subasta récord de arte que leas en las noticias, cada colección privada de un multimillonario, cada museo privado que se abre en alguna ciudad. Ya no verás solo cultura, verás estrategia financiera, verás preservación de capital, verás el sistema operando a plena vista, la resolución emocional, y sé lo que probablemente estás sintiendo ahora. Quizás frustración, porque el sistema parece imposible de cambiar. Quizás indignación porque la desigualdad es más profunda de lo que imaginabas. Quizás cinismo porque te das cuenta de que muchas de las narrativas que creíste eran simplificaciones convenientes. O quizás algo diferente, quizás claridad. Porque aunque la verdad es incómoda, también es liberadora. Porque cuando dejas de creer en ilusiones, puedes empezar a ver la realidad. Y ver la realidad es el primer paso para navegar el mundo como realmente es, no como te dijeron que era. La reflexión profunda sobre poder, Lujo Why, de enero, el lujo, descubriste, nunca fue sobre consumo ostentoso, fue sobre poder silencioso. El dinero nunca fue solo un medio de intercambio, fue una herramienta de control estructural, y el poder nunca fue solo sobre tener más, fue sobre controlar los sistemas que determinan quién puede tener qué. Las familias del old money estadounidense entendieron esto antes que nadie en su generación. Construyeron infraestructuras completas para asegurar que su poder permaneciera intacto a través de crisis, guerras, cambios políticos y transformaciones económicas. Y lo hicieron no rompiendo las reglas, sino operando en los espacios donde las reglas eran ambiguas o inexistentes. Esa es la verdadera lección. El poder duradero no viene de acumular recursos dentro del sistema visible. Viene de construir sistemas paralelos que operan fuera del alcance del sistema visible. El significado más profundo. Y aquí está el significado más profundo de todo esto. La desigualdad que vemos hoy no es solo resultado de diferencias de talento, esfuerzo o suerte. Es resultado de diferencias estructurales en los sistemas disponibles para diferentes clases de personas. Algunos tienen acceso a mecanismos de preservación y multiplicación de capital que son fundamentalmente inaccesibles para la mayoría. Y esos mecanismos no son secretos. Están documentados, están estudiados, están operando abiertamente, pero son tan opacos, tan complejos, tan lejanos de la experiencia cotidiana de la mayoría, que permanecen efectivamente invisibles. Y esa invisibilidad es su mayor protección, porque no puedes cambiar lo que no puedes ver. No puedes regular lo que no entiendes. No puedes desafiar lo que parece natural. El final elegante, inquietante y memorable. Entonces, aquí estamos, al final de esta revelación, y te dejo con esto. En este preciso momento, mientras terminas de leer esto, el sistema continúa. En alguna sala privada, alguien está comprando un Picasso no por el arte, sino por la estrategia. En algún puerto libre, hay miles de millones esperando en bóvedas climatizadas, sin pagar impuestos, sin generar reportes, simplemente existiendo. En alguna casa de subastas, un intermediario está facilitando una transacción donde ni el comprador ni el vendedor serán revelados públicamente. El juego continúa, las reglas invisibles siguen vigentes, y la mayoría del mundo sigue sin saber que existe. Pero tú ahora lo sabes, conoces el sistema, entiendes las herramientas, ves las estructuras. Y esa visión te cambia, porque una vez que ves cómo funciona realmente el poder, no puedes volver a la ingenuidad, no puedes volver a creer que todos juegan con las mismas reglas, no puedes volver a aceptar narrativas simples sobre meritocracia y esfuerzo. Ahora sabes que debajo de la superficie visible existe otro juego. Un juego más oscuro, más complejo, más determinante, un juego que ha enriquecido a generaciones de élites a través de transacciones que casi nadie ve, en mercados que casi nadie entiende, usando herramientas que casi nadie puede acceder. Y ese juego es la verdadera historia del old money estadounidense. No las fábricas, no los bancos, no las empresas visibles, sino las transacciones silenciosas,
los mercados ocultos, los oscuros negocios de lujo que construyeron y preservaron fortunas durante más de un siglo. Esta fue la historia que nadie te cuenta. La historia detrás del brillo. La verdad detrás del glamour. El sistema detrás del lujo. Ahora que la conoces, la pregunta es, ¿qué harás con esta información?